¿Leyeron? Sí, profe. Bueno, para la clase de hoy teníamos dos lecturas sobre, digamos, el lugar de las mujeres eh, en esta historia del arte colombiano. De un lado teníamos a María Ceboe Pérez Herrera con De pasatiempo a profesión, los primeros casos de mujeres artistas en Bogotá durante las primeras décadas del siglo XX. Y Educación femenina en mujeres entre líneas de Carmen María Jaramillo. Eh, bueno, entonces pues la idea es hacer como un recorrido con las visiones de estas dos autoras. Eh, digamos que para la presentación mezclo las dos visiones, las dos formas de ver el problema. Eh, podríamos decir que María Zoe Pérez se interesa, digamos, por los casos de mujeres que lograron un estatus profesional en su época, ¿sí? Mientras que Carmen María, podríamos decir que se interesa, digamos, por la relación entre mujeres eh, y artes o mujeres y educación artística, ¿sí? Porque digamos que lo que podríamos ver en su investigación es que no era, digamos, el arte un campo ajeno a la participación femenina, pero que el trabajo femenino pues no era tomado con seriedad. Es básicamente lo que podemos afirmar, digamos, de la lectura de Carmen María. Entonces, pues Carmen María hace un recorrido desde el siglo XIX. ¿Mm? Por eso, digamos, la presentación le pongo este nombre del bello sexo, ¿sí? Porque el bello sexo es como un concepto que definía a la mujer en esa época. Acá pues tenemos esta cita de Susi Bermúdez en un estudio que hace sobre el lugar de la mujer y la familia durante el siglo XIX en Colombia. Entonces, esta es una definición de qué quiere decir eso del bello sexo. Se presenta una imagen de mujer cuya condición física es débil y hasta enfermiza. Tal fragilidad femenina no era solo el resultado de los escritos de algunos románticos de la época, sino que fue además sustentada por científicos como Augusto Comte, quien calificó a la mujer como similar a las razas inferiores, basándose en la escala de la evolución de Charles Darwin en The Descent of Man. Spencer, a su vez, aducía que las mujeres eran poseedoras de un corazón grande y de un cerebro pequeño, y que por tal razón ellas tenían el poder de abstracto de racionar. Asimismo, Augusto Strindberg, en la Revue Blanche, aseveraba que la menstruación terminaba por atrofiar el cerebro. Entonces, bueno, pues digamos que con estas definiciones, ¿sí? Sobre el bello sexo, sobre lo que significaba la feminidad, pues es por supuesto de esperarse, o era por supuesto de esperarse que las mujeres no fueran tenidas en cuenta. Digamos, es entre el siglo XVIII y el siglo XIX que de alguna manera nace un prototipo de mujer que de alguna manera pues es el que ha prevalecido hasta hoy en día. Sí, eh,
la vinculación, digamos, de la mujer al hogar, la vinculación de la mujer a la maternidad. Digamos que en siglos anteriores en Europa, en las clases altas, no necesariamente era así. De hecho, las mujeres contrataban amas de lactancia, ¿sí? Pero pues digamos que durante esos siglos se empezó a asumir la maternidad como un lugar natural de la mujer, ¿sí? Y entonces se esboza una mujer frágil, enfermiza, pálida. Además era como sexy, inclusive que fuera, que tuviera pues como estos elementos, sí, más o menos precisamente como pues María, la de Jorge Isaac, sí. Bueno, digamos que en términos de legales, pues tenemos esta cita que está precisamente en Carmen María Jaramillo. La cita es de Magdalena Velázquez, cuando ella está, digamos, investigando cómo es un poco, digamos, el asunto jurídico para las mujeres. Entonces dice: el marido debe protección a la mujer y la mujer obediencia al marido, y definía la potestad marital como el conjunto de derechos y obligaciones que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer. En virtud de la potestad marital, el marido tiene derecho para obligarla a vivir con él y seguirle a donde quiera que traslade su residencia. La mujer, por su parte, tiene el derecho a que el marido la reciba en su casa. Tampoco tenía la mujer domicilio propio, sino el del marido. Por el solo hecho del matrimonio, la mujer se transformaba jurídicamente en incapaz, equiparable a loca o a menor de edad, y era respetada legalmente por el marido. Ahí hay una cosa, digamos, y es que Carmen María, pues, digamos, muy seguramente a través de Magdalena Velázquez o seguramente otras investigadoras, dice que las mujeres solteras sí podían administrar sus propios bienes. Sin embargo, digamos que en la investigación de Lucy Cohen sobre la lucha de las mujeres por alcanzar la educación, lo que dice Lucy Cohen es que hasta 1932, con con el primer, o sea, fue lo primero que alcanza el movimiento sufragista es el bachillerato femenino y la posibilidad de administrar sus propios bienes. Entonces, pues digamos que aquí hay, yo qué sé, diferentes lecturas de los documentos, ¿no? O sea, es decir, no podría decir yo quién tiene y quién no tiene la razón, pero hay diferentes lecturas de los documentos de la época. Lo cierto es que, digamos, en la recopilación que hace Cohen de los alegatos de estas mujeres que están en el primer congreso femenino en 1930, pues ellas sí lo tienen como reivindicación. Entonces no sé exactamente cómo era jurídicamente para que, digamos, al hablar de épocas anteriores al 32, se hable de mujeres que sí estaban administrando sus bienes y mujeres que no lo hacían. Pues esto es como para que se den cuenta que la investigación histórica también digamos, no sale una verdad pura, sino una lectura y una interpretación de los documentos. Bueno, ya digamos hablando de las artistas, por supuesto, ya hablamos un poco de Feliciana Vázquez, por quien me preguntaron la clase pasada. En las investigaciones sobre arte colonial y bueno, sobre Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, de las que hablamos en la clase sobre arte colonial,
es decir, la de Grot, la de Pisano y la de Luis Alberto Acuña, se hace mención de Feliciana y se hace mención de Feliciana como ayudante de Gregorio Vázquez. Y pero ayudante, digamos, ayudante es como que sí pintaba, pero pues ayudante es un ayudante, digamos, con muchos más tareas, ¿no? O sea, pintar, hacer la compra, hacer la comida, eh, e incluso se dice que entonces era también modelo. ¿Mm? Digamos que lo que rebate estas teorías es que muchos de los cuadros en los cuales se supone que la persona que sale ahí es Feliciana, mmm, pues son de una época en la que ella no podría haber estado en el taller de su padre porque pues ella tenía amoríos con un señor Fernando Caicedo, eh, y tuvo un hijo natural, por lo cual Vázquez la echa del taller. Sí, entonces hay muchos cuadros donde se atribuye algún trabajo de Feliciana, o se atribuye que fue modelo, o se atribuyen cosas por el estilo que no corresponden a las fechas según documentos legales donde, eh, pues, de la fecha de nacimiento, digamos, de la hija de Feliciana. De otro lado, en cuanto a cuadros, digamos, que se le han atribuido, pues también es imposible saber si realmente los hizo Feliciana o no, porque digamos los argumentos de Pisano sobre todo son los que va a discutir. Esto digamos que lo leí en una investigación de Ricardo Toledo. Los argumentos son, pues digamos, la feminidad de su pintura, porque es una pintura que tiene más adornos y que esos adornos entonces pues revelan la sensibilidad femenina, etcétera, etcétera, pues no podrían probar que realmente los hace Feliciana, básicamente porque digamos que son cuadros menores que acompañan, digamos, una escena superior, que pueden ser más bien cuadros que no habían sido parte del encargo, pero que terminan metidos en el encargo. Entonces, pues no lo prueba nada. Sí, entonces un poco, cuando se me hizo la pregunta por Feliciana, un poco lo que quería contar sobre el mito era este, o sea, que no hay forma, digamos, de probar o de decir que Feliciana nos pintó este o este otro cuadro o lo que fuera, sino pues todo lo que sabemos es que él tenía una hija, que por supuesto su hija y su hermano, como los demás participantes del taller, pues participaban de la pintura, sí, pero que sería imposible saber cuál es el rasgo de la pintura de Feliciana. Sí, o sea, eso no lo podemos saber de ningún modo. Sin embargo, pues está acá básicamente porque ha sido reconocida por la historia del arte. Nos hablaba Carmen María de que a la Academia Gutiérrez asistieron muchas señoras y señoritas de la sociedad bogotana, y muchas de ellas hijas de los pintores. Digamos que en su época, pues sí, eran reconocidos como artistas. Entonces, como no hay, digamos, imágenes de ellas, vamos a verlas a través, como a la pobre Feliciana, a través de las imágenes de sus padres. Entonces, las hijas de José María Espinosa, Lucía y Emilia Espinosa, estuvieron en el taller en la Academia Gutiérrez, ¿sí? Amalia Torres, hija de Ramón Torres Méndez,
También estuvo en la Academia Gutiérrez. Rosa Ponce Portocarrero, ella sí logró eh, como un reconocimiento profesional y de hecho fue profesora de la sección femenina cuando se logró abrir en 1904. Digamos de la Academia de Artes, de la Academia de Artes de la que hemos venido hablando. ¿Mm? En 1904 se arma una sección femenina y contratan a Rosa Ponce Portocarrero para ser profesora. Aquí tenemos a Sofía Urrutia. Y el cuadro es de Sofía Urrutia Holguín. Digamos que para los años 50 tiene algún papel en el arte colombiano. Bueno, y otras de las estudiantes de Felipe Santiago Gutiérrez van a ser Dolores, Paulina y Sofía Valenzuela, Ana y Teresa Tancón, Isabel Miller, y bueno, como ya les dije, Lucía y Emilia Espinosa, las hijas de José María Espinosa. Bueno, el papel de la mujer en el arte pues termina siendo de alguna forma relevante porque si bien no es reconocida como profesional, es incluida en las exposiciones. Entonces, hay, digamos, noticias de que estuvieron en una exposición en el 41, en otra en el 48, en la del 86 y en la de 1899. Entonces esa no es poca participación, sino que, pues digamos, para la del 99, que según cuentan, las obras de las mujeres no se exhibieron en la misma sala que las obras de los hombres, sino en una sección aparte que se denominó Señoras y Señoritas. Esta fue la misma exposición en la que se expuso este cuadro de Garay que les mostré de la mujer de Levita, y pareciera ser que la censura y las advertencias que había para la entrada a ver el cuadro, digamos a ese digamos sí, destierro que lo condenaron, era básicamente por las mujeres, dice Carmen María Jaramillo. Eh, lo otro, digamos, de lo que habla Carmen María Jaramillo es de cómo la crítica de arte tuvo como dos actitudes, incluso en el siglo XX ya, ¿sí? Una, digamos, que las trata bondadosamente, sí, pero pues no considera bueno su trabajo, es decir, y ahí cita el texto que escribe Barney Cabrera sobre Margarita Holguín y Caro, donde acusa, digamos, a su arte como un elogio a la inutilidad, lleno, digamos, eh, lleno de adornos y cosas supuestamente femeninas. La otra crítica que va a citar Carmen María es una crítica, digamos, de la misma época, de Jacinto Albarracín, que le hace a Nicole Garay, que es la hija de Garay, el pintor. Nicole Garay, bueno, esta es la crítica que le hace, que cita a Carmen María, dice, digamos que está hablando de una imagen que no tenemos. Además, la manga izquierda, bien delineada, termina con una parte del brazo hecha de palo. La muñeca debe salir de la manga naturalmente, pero aquí como dislocada parece torcida esa parte del brazo, y que si no estoy equivocado, no hay noticia de que a la Santísima Virgen se le hubiera tronchado aquella parte.
a la señorita Garay le toca imprimirle rumbo a sus compañeras de arte, como que revela más versación en lo técnico y en el modo o estilo más definido en las otras artistas. Entonces, fíjense, o sea, lo que está diciendo es que Garay pinta pésimo, pero que es la que más sabe pintar. ¿Mm? Eh, Garay va a ser importante después cuando ella y su familia se van a ir a vivir a Panamá. Digamos que no, su centralidad no está en la pintura, sino eh, fue, digamos, directora de un conservatorio de música para mujeres. Fue importante para el movimiento feminista primera ola en Panamá, y es reconocida su producción poética. Entonces, bueno, pues ahí está Nicole Garay. Bueno, una de las grandes discusiones, según nos cuenta Carmen María, va a ser la discusión sobre el desnudo. Entonces, la noticia sobre la exposición de 1941 es que había cuadros de mujeres, ¿sí? Que tenían desnudos, y como en ese momento no fue ningún escándalo, ¿sí? Eh, pero claro, la constitución del 86 y todo el proyecto de la regeneración, pues era un proyecto bastante conservador. Entonces, digamos, vuelve a haber un escándalo por el desnudo. Evidentemente, digamos, está toda la censura al cuadro de Garay. Y pues hay una gran discusión, o digamos, la discusión eh, más aguerrida de si las mujeres deben o no entrar a la universidad a estudiar artes, eh, es precisamente por los modelos del natural. Cuenta Carmen María que no solamente, digamos, hubo esa discusión en Colombia, que en París la hubo, ¿m? Y que por eso hubo un momento en el que echaron a las mujeres de la academia. Acá, digamos que la hubo, y lo que se decidió fue, eh, digamos, dejar a las mujeres a un lado y a los hombres al otro. ¿Mm? Eh, pues en el lugar donde se formaban las mujeres, pues no habría modelos. Es para esta sección femenina que van a contratar a Rosa Ponce Portocarrero como profesora, ¿sí? Lo que pues le da un estatus profesional. Y bueno, pues acá les... muestro estos dos pinturas que hablan, digamos, sobre esa discusión de las mujeres en la Academia de Arte en otros lugares del mundo. Entonces tenemos esta representación de la Academia Julián en 1881, eh, hecha por Mary Baskiresev. Y esta otra representación de la Escuela de Dibujo de San Petersburgo en 1885. Bueno, acá pues no hay modelo, parece que están pintando, digamos, más bien de láminas de otros artistas. Bueno, pero digamos que desde finales del siglo XIX hasta los años 20, digamos, hay una modernización del lugar de la mujer. Empieza a ser importante, digamos, cierto lugar público que no había existido. ¿Mm? Más que todo relacionado con, la caridad, ¿sí? Y con eventos sociales, pero digamos más que todas las mujeres de clase alta. Carmen María habla de su asistencia a clubes, ¿sí? Y de también su participación en proyectos caritativos. Mm,
digamos, este lugar de la mujer en cierto espacio público se empieza a consolidar un poco en los años 20. Acá pues esta imagen es de la revista Hogar, que es un suplemento del Espectador que estuvo en circulación entre el 26 y el 27, dirigido por Ilva Camacho, eh, donde pues digamos se discutía, ¿sí? O se hace explícita esa discusión de cuál es el lugar de la mujer en esa modernidad que está comenzando. Entonces, eh, pues hay una discusión sobre si el hogar o lo público, sobre si la mujer debe o no debe estudiar, eh, etcétera, etcétera, a partir de artículos por un lado y por otro lado de la sección de cartas de las mujeres. Hay una investigación muy interesante sobre esta revista de Marcela Gómez, que se llama La mujer moderna del hogar. Bueno, ¿cuáles son entonces las primeras artistas profesionales? Aquí pues ya nos ceñiríamos un poco a la visión que nos muestra María Sue Pérez. ¿Mm? Entonces teníamos nuevamente a Rosa Ponce Portocarrero, que pues como eh, ya sabemos, pues asistió a la Academia Gutiérrez. Mm, y bueno, pues que fue profesora de la Escuela de Artes, digamos, de esa sección que abrieron aparte para las mujeres en 1904. Acá tenemos, bueno, esta acuarela. eh, y ya, pues no tenemos una fotografía de Rosa Ponce. La otra artista, digamos, sería Margarita, pues digamos, como yo pienso que generacionalmente hay una diferencia entre las mujeres que nos nombra María Sue Pérez Herrera. Sí, yo pienso que Rosa Ponce y Margarita Holguín y Caro pues son de la misma generación, y que eh, Teresa Cuervo y Inés Acevedo Biester eh, son de otra generación, ¿sí? Em, bueno, Margarita Holguín y Caro, pues es una artista reconocida finalmente pues por el campo en su momento. Bueno, pinta, digamos, escenas cotidianas. Esta escena yo creo que puede ser, eh, digamos, similar a las que nos muestra la pintura de Pisano, o a las que nos muestra la pintura, digamos, de un Fídolo Alfonso González Camargo. Em, sí, sin embargo, pues nunca será reconocida igual, sí, sino será reconocida más bien como, lo decía Barney, como decorativa, ¿sí? Otro tema, digamos, que se asumió femenino y hasta la llegada del arte moderno, entonces empieza a ser un tema masculino, pues va a ser el bodegón, porque claro, como las mujeres no podían pintar, digamos, de desnudo, ni pues no tenían esa posibilidad, digamos, de un estudio, sí, del cuerpo humano, sí, a partir de la copia tras copia del mismo cuerpo. Entonces, pues el bodegón es un tema central que después la misma Carmen María va a mostrarnos cómo
ya para el arte moderno, entonces ese bodegón que se asumía como un arte de segunda, como un arte netamente de mujeres, que los artistas hacían, pero no era su obra maestra, etcétera, etcétera, se vuelve más importante en el arte moderno. ¿Sí? Y hay un desconocimiento entonces, pues digamos, al tratamiento del tema por las mujeres. Este cuadro de Margarita Holguín está en la iglesia de Santa María de los Ángeles, que es esa que queda en la séptima como con 78, una chiquita, que como que ahí el andén baja para que uno entre a la iglesia, en esa iglesia. Se supone que está ese mural, esa iglesia casi nunca está abierta, así que yo, al igual que ustedes, eh, nunca lo he visto de frente, no sé incluso si todavía está. Bueno, un nuevo bodegón. ¿M? Acá pues tenemos una foto de su familia. Ahí pues está Clemencia Holguín de Caro, el general Dávila, Margarita Holguín es la que está en todo el centro, eh, Álvaro Holguín Caro debe ser su hermano, sentada Margarita Caro de Holguín debe ser su mamá y Mercedes Holguín Holguín. Mm, bueno, el otro personaje que nos va a nombrar Carmen María va a ser Teresa Cuervo, Borda, que pues va a ser central sobre todo y creo que abre un camino para una tradición en el arte colombiano, que es como el trabajo de las mujeres en la gestión cultural. Eh, Teresa Cuervo, bueno, acá está, digamos, enfrente de sus pinturas. Bueno, tiene este tipo de imágenes acá. Digamos, la vida cotidiana de las monjas, nuevamente el bodegón y retratos de familiares, sobre todo. Entonces acá está el retrato de Elisa Borda de Cuervo, debe ser como su cuñada o su mamá. Sí, le interesa también como eh, cierta religiosidad, ¿no? Entonces acá digamos, tenemos el interior de una iglesia e intenta hacer como un manejo de luz, ¿sí? Teresa Cuervo viajó a México, entonces también tiene un poco de influencia eh, de, de los temas, digamos, tratados por el arte mexicano. Eh, y bueno, pues Teresa Cuervo eh, es hija de Rufino, es sobrina de Rufino José Cuervo, el poeta, entonces pues tiene también este retrato y algunos retratos de familiares. Y bueno, acá está en su lugar como gestora cultural. Teresa Cuervo estuvo a la cabeza del Museo Nacional por muchos años. Eh, Fue, digamos, quien recibió la sede actual del Museo Nacional en 1948. Eh, Más bien tenía como una posición conservadora, de hecho, eh, digamos, participaba en encuentros como de mujeres falangistas, ¿no? De falangistas me refiero a la falange de Franco. La siguiente generación, aquí es donde les digo que yo pienso que eh, Inés Acevedo Biester pues es bastante más joven que las otras, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos un retrato de Sofía Pisano y Inés Acevedo, sobre todo
se dedicó a hacer retratos que eran encargados a ella de diferentes, eh, bueno, de diferentes personajes. ¿Mm? Acá tenemos a este cuadro, lo pongo, siendo de Roberto Pisano, lo pongo acá porque eh, pues sí está retratando el taller del maestro Acevedo Bernal, el papá de eh, eh, Inés Acevedo y Esther, y lo muestra rodeado de sus hijas. Y entonces hay una cosiendo, la otra está leyendo, y pues supondríamos que Inés Acevedo es la que está al fondo, que es quien está pintando. Eh, este es el tipo de retratos que hacía eh, Inés Acevedo. Este retrato, de hecho, de Indalecio Liébano parece, eh, se parece a los retratos que hacía su papá, ¿sí? Acá tenemos este otro retrato de un científico colombiano, donde ya hay como más bien sí, como una relación, digamos, con su profesión, y este retrato de Humboldt también parece ser de Inés Acevedo. Acá el retrato de la señora Cecilia de Restrepo y su hija María Inés, eh, que fue expuesto en la exposición de mujeres que se hace en 1951. Mm, digamos que eh, aquí hay algo como que políticamente es interesante, y es que esa exposición de mujeres que se hace en el 51 todavía bajo el mandato de Laureano Gómez, bueno, se hace en el Museo Nacional, eh, donde pues es directora precisamente eh, Teresa Cuervo, que de hecho es precisamente porque no asiste a la inauguración de esa exposición, que sabemos que es falangista, porque ya no asiste porque está en una reunión de mujeres católicas en España. Eh, y digamos que ahí se le está dando un papel preponderante a la mujer, mmm, en una coyuntura complicada. ¿Por qué? Pues porque la mujer viene pidiendo el voto desde los años 30. Digamos que la, la, la violencia que se da desde pues en los años 40 apacigua un poco el movimiento feminista, y para los 50 reabre un poco la discusión, y este es como una exposición de solo mujeres en un gobierno conservador. Es decir, hay una cosa, digamos, que la izquierda no ha entendido bien, y en cambio la derecha lo ha entendido perfectamente, y es precisamente el lugar del género. Entonces yo sí siento que este Salón de Arte Femenino de 1951 sí mostraba un avance en lo conservador. En esa exposición gana Blanca Sinisterra de Carreño, que también se gana el Salón Nacional ese mismo año, con este cuadro que les estoy mostrando. Blanca Sinisterra de Carreño pues también es una mujer de corte conservador, eh, que digamos es la defendida por Laureano Gómez. Laureano Gómez, digamos, sí asume
que lo que hace Blanca Sinisterra es verdadero arte y no como ese expresionismo horroroso que hace Débora Arango. Y de hecho, eh, parece que le financia parte de su carrera. Estas pues, si nos damos cuenta, digamos, no son del todo pinturas clásicas, ¿sí? Pero digamos, si no siguen una línea expresionista, ¿no? Que era un poco lo que criticaba Gómez del arte moderno, ¿no? Bueno, las vanguardistas que son más o menos de estas mismas edades, pero digamos tienen otra visión del arte y son las que han participado de la Academia de Bellas Artes. Entonces, pues la primera de ellas que nombraríamos sería Carolina Cárdenas. Por muchos años sabíamos de la existencia de Carolina Cárdenas y que era artista, sin conocer sus imágenes propias, sino a partir de este retrato y otro retrato que le hizo Francisco Antonio Caro. ¿Mm? Hace poco de alguna manera, pues como que el archivo ha venido, digamos, circulando un poco más. Eh, Aquí está, digamos, Carolina Cárdenas jugaba con la fotografía, eh, con Sergio Trujillo, sí, y fíjense cómo, pues en estas fotografías es importante como el performance para la foto. Carolina Cárdenas va a ser protagonista, digamos, o inspiradora, pues, de personajes literarios. De un lado está la novela Los dos tiempos, escrita por Elisa Mujica, y de otro lado, pues, está ya una novela donde aparece como Carolina Cárdenas en sí misma, que se llama Tú que deliras. em, de Andrés Arias. Eh, y bueno, pues porque digamos que encarnaría a la mujer moderna, digamos, del todo moderna, eh, en la medida en que, pues, digamos, es descrita en esa novela de Tú que deliras como Miss Deco, ¿sí? Por tener, digamos, la moda, eh, como clara la moda, ¿no? De estar a la moda, lo que se ve muy bien en las fotografías, eh, porque su dibujo y su pintura, digamos, siguen más como una visión modernista. Fíjense cómo acá a partir de unas líneas, unas pocas líneas simplifica la imagen, sí, pero de todos modos construye estos personajes, sí. Fíjense cómo acá tenemos, digamos, cierta experimentación plástica, ¿no? Con los colores y con formas, digamos, abstractas. Eh, uh-huh. Personajes tal vez, digamos, inspirados en esa moda de la época y en ese, digamos, publicidad de la época. Cárdenas, de hecho, sí, y también, digamos, cierta expresión a partir de rasgos mínimos, lo cual pues es muy, como muy moderno. De hecho, Cárdenas misma, pues hizo publicidad como tantos artistas de su época y no crean de hoy en día. ¿Mm? Eh, Acá. Bueno, de esa misma generación y ya saliéndonos un poco de las mujeres que nos muestra María Sue Pérez Herrera, pues sería Débora Arango. Fíjense las fechas de nacimiento, es digamos donde yo me estoy fijando, ¿no? O sea, es decir, eh,
Carolina Cárdenas nace en 1903, Blanca Sinisterra 1907, Inés Acevedo 1905, eh, y pues Débora Arango eh, 1907. ¿Mm? Bueno, el asunto, digamos, con Débora Arango es la manera o el tratamiento del desnudo, ¿no? Entonces, digamos que lo que describiría Carmen María es que incluso el desnudo hecho por hombres sí estaba como ajustado, ¿cierto? A cierto canon, evitando, digamos, la vulgaridad, evitando eh, el deseo, ¿sí? Pues, no sé, como muy a la medida de la sociedad eh, colombiana para el momento, ¿sí? Mm, digamos que cuando vemos los desnudos de Débora Arango, vemos otro tipo de cuerpos, ¿no? Vemos unos cuerpos, o sea, fíjense esta mujer con un eh, pubis bastante poblado de vello, ¿sí? Una mujer que se toca los pezones, ¿no? Eh, que son mujeres que están desnudas, digamos, de otra manera, no está tratando, digamos, lo sublime y la belleza del cuerpo, ¿no? Son mujeres más como de carne y hueso y por supuesto con un tratamiento del color y un tratamiento pues más relacionado con pues más moderno de alguna manera y nuevamente acá tenemos un pubis poblado, una relación, digamos, entre el cuerpo femenino y el paisaje, pero donde no hay una sublimación, ¿sí? Mm, otra mujer importante para la época va a ser Ena Rodríguez, eh, mucho más joven que las anteriores, pero pues queda en esta generación básicamente porque Ena Rodríguez Carolina Cárdenas y Josefina Albarracín van a tomar clases con Ramón Barba. ¿Mm? Entonces, de hecho, Ena Rodríguez fue muy amiga de Carolina Cárdenas. Y bueno, acá la tenemos, es una mujer, digamos que podemos decir que rompe los esquemas, fíjense, digamos masculinizada, ¿sí? Aquí en su estudio. Acá, bueno, esta escultura es, digamos que fue por mucho tiempo la única obra de Ena Rodríguez que uno podía encontrar por ahí. ¿Mm? Fíjense este autorretrato de Ena, sí, totalmente masculinizada. Entonces, este tipo de cosas pues no eran comunes en la época. Parece que Ena además era una mujer que manejaba lo cual automóvil, lo cual tampoco era muy eh, común, sí. Y en la novela de Duque de Liras, pues sugieren una relación erótica entre Ena y Carolina Cárdenas. Ahora, pues como eso es una novela, no sabemos si eso sea cierto, pero pues digamos que por lo menos por la pintura sí podríamos decir que pareciera que a Ena les gustaran las mujeres. ¿Mm? Y aquí tenemos este otro desnudo, ¿no? Que nuevamente el cuerpo femenino aparece de otra forma. Eh, sí, con otro tipo de voluptuosidades. Y bueno, acá tenemos a Josefina Albarracín. Este es un retrato hecho por Ramón Barba. También 1910, fecha de nacimiento. Eh,
Bueno, su obra bastante influenciada por la de su maestro. Y bueno, pues acá tenemos esta fotografía eh, donde están Ena y Carolina sentadas y Josefina y Ramón parados. ¿Mm? Digamos que pues me interesa mostrarles un poco a la generación siguiente para que por si por algún motivo me la salto exponiendo eh, en las exposiciones, digamos, sobre lo que viene, eh, no nos queden por ahí olvidadas. Entonces estaría Cecilia Porras. Cecilia Porras es pues de la costa. ¿Mm? Participó en La Langosta Azul, la película de García Márquez. ¿Sí? Eh, este es el tipo de pintura que hace. Claro, pues ya es otra época, ya son los años 50. Fíjense cómo esta exposición donde participan Inés Acevedo y, y Blanca Sinisterra, ¿sí? Es en el 51 y esto está produciendo Cecilia Porres en el 54. ¿Sí? Entonces como que sí se nota que hay un cambio, digamos, de visión, ¿sí? Eh, que ciertos sectores de la sociedad pues no quieren aceptar, ¿no? Acá tenemos una eh, como experimentación con el cubismo. ¿Mm? Eh, Otra pintora muy importante para el momento va a ser Judith Márquez. ¿Mm? Eh, bueno, esta utilización de los colores cálidos influenciada por la pintura moderna. Tal vez podríamos comparar este cuadro con Klee, por ejemplo. Sí. Eh, También con ciertos simbolismos, ¿no? Utilizados en la pintura latinoamericana. ¿Mm? Y digamos un rol bien importante de Judith Márquez en el campo del arte fue pues la revista Plástica. Esta revista, digamos, difundió el arte durante esos años en Bogotá. Em, Juez Márquez había estado estudiando en la sección femenina de la Javeriana. eh, Tenía eh, una carrera que era algo así como arte y decoración, y ella termina pues cuando está Obregón dirigiendo la Escuela de Artes de la Nacional. Ella eh, algún día que habla con él termina pasándose para la Escuela de Artes de la Nacional y bueno, pues ya como convenciéndose de su lugar de artista y no como de, eh, como dice Beatriz González, señora que pinta, que a mí digamos que eso es algo que me parece chévere de Beatriz González, que se compara con las señoras que pintan. Bueno, Lucy Tejada, aquí, bueno, tenemos este cuadro donde pues hay una composición, digamos, poco habitual, ¿sí? Eh, digamos, los personajes se entrelazan aquí con eh, como este embrollo que se hace en el centro, ¿sí? Tenemos otros cuadros como estos, ¿no? Donde pues ya la relación, el primero tenía como más relación con el dibujo, acá una relación más directa con la pintura. eh,
Y bueno, con lo que están trabajando otros artistas de su época, este cuadro de mujeres sin hacer nada que se ganó el Salón Nacional de ese año. Bueno, acá tenemos a Beatriz Daza, fíjense estos bodegones, ¿no? Que tienen, o sea, son bastante diferentes a los bodegones clásicos. Em, sí, o sea, fíjense cómo el bodegón no está, o sea, es decir, como que no está en la nada, no está en la mesa del comedor, de hecho está más bien como, eh, parece una mesita de asistencia por ahí, ¿sí? Mm, un interés por el collage también en este cuadro. Eh, ya aquí, digamos, una exploración con la línea, ¿no? Y con eh, como cómo simplificar la imagen, ¿sí? Y bueno, pues este tipo, digamos, de collage eh, va a ser como muy característico de la obra de Daza, que donde ya digamos no se trata de representar los elementos, sino que los elementos aparecen directamente sobre la pieza. ¿M? O digamos estas exploraciones con los colores planos. ¿M? Bueno, ya digamos que aquí hablo de las legítimamente profesionales porque digamos esta segunda, a ver, la primera generación seguramente estudió en la sección femenina de la Escuela de Artes o en talleres particulares o clases particulares en talleres de artistas o bueno, en fin, ¿no? O sea, como eh, la siguiente generación, pues ya digamos que pues entra a la universidad con las primeras mujeres que entraron a la universidad a carreras como medicina, a carreras, bueno, a otras carreras, ¿sí? Eh, pero pues digamos que muchas universidades habían abierto secciones femeninas, ¿sí? Entre esas pues estaba esa carrera de artes y decoración de la Javeriana y en el caso de los Andes, así empezó la Facultad de Artes, ¿no? O sea, era parte de la sección femenina, no sé, digamos si la sección femenina de los Andes de hecho tenía otra carrera, porque digamos que los únicos que reivindican ese inicio pues son los de la Facultad de Artes, ¿sí? Eh, estas a las que llamaremos legítimamente profesionales, no porque las otras no lo fueran, sino porque a estas nadie les dudó que fueran profesionales, ¿no? Que seguramente a las demás sí. Mm, digamos que ya es cuando la Facultad de Artes de los Andes empieza a recibir también hombres. Bueno, aquí está Felisa Bursting, escultora, eso, fíjense, digamos que la mayoría son pintoras. Felisa Bursting hace escultura y hace escultura con chatarra, ¿no? Esto es como con materiales recogidos del piso. Estas esculturas, las histéricas, es una serie grande de esculturas que tienen un sensor y cuando uno se acerca se mueven y como son de metal, la vibración del metal produce un sonido. Entonces digamos que es un juego entre lo que hace la escultura y su propio título que alude a una representación digamos común de las mujeres, ¿no? O sea, es decir, es bien común que nos digan histéricas. Eh, acá está este
Siempre acostada, que fue como escultura que ella va a presentar en una exposición que, digamos, ha sido bastante discutida en la historia del arte colombiano, que se llamó Espacios Ambientales. ¿Mm? Otra escultora de esa misma generación va a ser Alicia Tafur, eh, que bueno, pues hace estas construcciones, ¿sí? Em, digamos como esta suerte de dibujos en el espacio. ¿Mm? Delfina Bernal, que hace esta pintura, digamos que de alguna manera es como orgánica, ¿no? Esta, este cuadro que se llama Paisaje de Mar y, sin embargo, pese a que se llama Paisaje de Mar, fíjense que nos remite, digamos, más bien como al cuerpo, ¿no? O sea, como que hay como una suerte de corazones, eh, úteros, como órganos por ahí volando, ¿no? O tal vez no volando, sino nadando, teniendo en cuenta que el título es Paisaje de Mar. Esta es una obra que va a ser posteriormente Delfina Bernal, que se llama Declaración de Amor a Jeff Perrón, donde ella, bueno, ella fue una participante muy activa en el Diario del Caribe y era quien se encargaba de buena parte de la sección de artes y en algún momento quiso traducir un texto que le pareció muy interesante de Jeff Perrón, que era un crítico de arte de la época, y entonces ella le escribe a Perrón para pedirle pues la posibilidad de traducir el texto y pues la respuesta de Perrón pues es como pues como que no lo va a hacer sin una transacción económica y entonces ella decide hacer como esta especie de foto performance, eh, digamos, donde hace evidente el hecho, entonces son fotografías de ella como en latina y como la carta a Perrón ahí entre las fotografías. ¿Mm? Un caso que me parece importante es Clemencia Lucena. Mm, Lucena, digamos que hace una operación en los primeros tiempos de su pintura. eh, Está interesada por cuestionar el rol femenino. Ujú. Entonces, em, toma de los avisos de prensa, ¿sí? Los, digamos, de las páginas sociales, ¿no? Mm, eh, y hace un juego con alguna frase que aparece en el mismo artículo, ¿sí? Y la fotografía eh, que hay. Entonces copia esas fotografías, de alguna manera afea a los personajes de las fotografías y les pone algún pedazo del artículo que hace evidente, digamos, lo ridículo de la costumbre, ¿no? De anunciar los matrimonios y demás en la prensa. Entonces este se llama Preclara Dama de altísima cifra de rango abolengo y basta cool. Eh, que digamos también ese es otro juego, ¿no? O sea, es decir, nos corta la palabra en la mitad para que nosotros la completemos. Y pues este cuadro tiene un detalle y es que el adorno del velo de la muchacha pues es una mosca, entonces de alguna manera habla un poco también como de esa cierta podredumbre de, no sé, como de ese tipo de costumbre. ¿Mm? Acá, bueno, tenemos este otro cuadro de Lucena, eh, donde retoma
alguna sección femenina, ¿no? Que hacen ellas mientras ellos trabajan, ¿sí? Y nos hace evidente cuál es el rol, digamos, minimizado de la mujer en ese tipo de artículos. Clemencia Lucena, a principios de los 70, va a entrar a ser como militante del MOIR. Y entonces como que su obra cambia radicalmente, digamos, de esta crítica a los roles femeninos, pasa, digamos, a tener más bien un rol activo partidista, donde eh, pues para ella va a ser muy importante, digamos, enaltecer lugar del movimiento político. Aquí, pues sería chévere, digamos, nombrar una exposición que se hizo el año pasado sobre los trabajadores del arte y la cultura, que eran varios artistas, no solo Clemencia Lucena, eh, que participaban del MOIR, que hacían los carteles de las manifestaciones, de alguna manera una suerte de periódicos murales, eh, pancartas y demás para, pues, para de alguna manera, sí, explicar cuál es el sentido del movimiento. Entonces, bueno, pues este es como las pinturas, digamos, de manifestaciones, meetings y demás son muy importantes en esta parte de la obra de Clemencia Lucena. Y pues paradójicamente, digamos, el lugar que le da a la mujer en estas pinturas son lugares tradicionales. Sin embargo, aquí hay una cosa que es bien importante, y es algo que ella, bueno, ella también escribió sobre arte. Va a discutir eh, con otros artistas, digamos, pues de pensamiento de izquierda, y es como que eh, para ella va a ser importante mostrar, digamos, al pueblo triunfante, y no solo la denuncia social, porque dice que la denuncia social lo que está mostrando es eh, al pueblo vencido, ¿sí? Y que legitima esa imagen del pueblo vencido, como si no pudiera ganar la revolución. Pese a que cambia ese modo de representación de Lucena al entrar al MOIR, se puede ver, digamos, su posición frente al papel de la mujer en los textos que escribe. Entonces, pues digamos que hace un llamado todo el tiempo a que no se deje el lugar o la liberación femenina para después de hacer la revolución. Dice que eso tiene que ser un trabajo conjunto, eh, y pues desde ya mismo, pues, sí, no puede ser un trabajo para después. ¿Mm? Bueno, y acá tenemos a Beatriz González, que me parecía importante mostrarla así porque tiene también un principio similar. Sí, aquí tenemos a bueno, Lucena también pintó reinas de belleza afeándolas, ¿no? Que no sé, no las puse en esta presentación porque las veremos más adelante. Eh, Aquí Beatriz González pues está, digamos, dibujando esos roles femeninos, sino que, y también, digamos, esta noticia o como estas, sí, noticias de farándula, o no de farándula, sino de sociales, de los matrimonios. Pero fíjense que los títulos de Beatriz son más como señalando simplemente el hecho de que esto ocurre. Sí, mientras que a Lucena le gusta ese papel, digamos, crítico, ¿no? Que destroza un poco esa imagen idílica del matrimonio en la prensa,
mientras que González simplemente señala, ¿no? O sea, el cuadro qué nombre tiene, la fecha en la que sucederá el matrimonio. Eh, Aquí pues digamos que si bien hay algo humorístico en ponerle nueva Venus a la reina, de alguna manera no hay una eh, confrontación, digamos, directa a ese lugar de lo femenino. Beatriz González, pues como ya supongo que la habrán visto por ahí, y los que no, pues es importante, es un importante personaje que ha sido central desde los años 60 hasta hoy en el arte colombiano. Digamos, de esa costumbre de mirar un poco la prensa y como asumir desde ahí hay una cosa que le empieza a interesar y es la simplificación que tienen las fotografías de prensa. Entonces, ustedes que tenían en la época, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, pues eso era como con punto de impresión y entonces cuando se hacía con poca tinta, pues básicamente la imagen quedaba muchísimo más simple. Entonces ella a partir de esa simplificación trabaja este cuadro que va a ser como inaugural en la visibilidad de Beatriz González en el campo y que todavía es un referente para la historia del arte colombiano, que es Los Suicidas del Cisga. Sí, donde ella eh, toma una noticia de prensa pues de esta pareja que se ha lanzado del Cisga y que lo único que dejó fue la fotografía, sí, y a partir de esa, con el interés de esa simplificación que tenía mmm, la imagen de la prensa, ¿sí? La traduce un poco a la pintura, pues esta pintura tiene tres versiones, hechas las tres en el 65. eh, y bueno, posteriormente empieza a interesarse por como por las láminas religiosas, ¿sí? Y bueno, después va a ser una cantidad de arte político y em, digamos hasta llegar a hoy en día, ujú, que pues ya dejamos acá un poco la sesión. Bueno, pues ahí les queda la tarea y nos veremos ya directamente en la clase.